Invitados porque comenzamos con Patricio Ortega, director de la Marina Mercante. Ya estamos con dos invitados más aquí en estudios. Estamos hablando del ingeniero Ramón Ábalos, socio director de Patco Ingeniería, y también del ingeniero Jorge Prous, director de Patco Ingeniería. Así que un gusto tenerlos bienvenidos. Como yo decía, es la primera, pero no la última vez que lo vamos a tener por acá. Mucho gusto, Laura. ¿Se pueden acercar un poquito más? Perdón, ¿ahí? Sí. Un gusto estar aquí, Laura, con ustedes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Catiuja, por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia de Paraguay Fluvial. Bueno, qué gusto realmente poder hablar de una empresa joven, ¿sí? Que fue avanzando en estos años, y sí que avanzaron, porque estamos hablando fuera del aire recién de dos construcciones navales importantes que se han realizado también a cargo de la empresa. Y bueno, me gustaría hablar un poquito acerca de hace cuánto tiempo está instalada la empresa, también cómo vienen trabajando y también los avances. Y bueno, Laura, nosotros hace 9 años que estamos en el mercado con Patco Ingeniería. Como toda empresa empezamos de lo mínimo, y hoy día prácticamente contamos con 30 funcionarios, entre ingenieros, arquitectos, técnicos especializados. Y así como dijiste, fuimos dando pasos importantes hasta llegar a tener estos últimos proyectos que son los que más están sonando, que son los 2 remolcadores construidos en el astillero Aguapé. Pero antes de eso, nosotros ya habíamos diseñado barcazas tanqueras que fueron construidas en otros lugares. Y bueno, hoy día Patco Ingeniería no solamente nos dedicamos en proyectos de ingeniería naval, también tenemos otras patas de nuestras empresas que, si bien son muy relacionados a lo que es proyecto, también ya estamos ofreciendo hoy día lo que es la parte de control de calidad con ensayos no destructivos, que se utilizan muchísimo en la fabricación de estructuras metálicas. Esa es una rama importante para nosotros también, porque requiere de muchas especializaciones, y esas especializaciones generalmente no se hacían antes acá en nuestro país. Nosotros comenzamos haciendo las especializaciones en el exterior. Algunas certificaciones internacionales que tenemos lo hicimos en otros países, hasta que después encontramos y nos aliamos con una empresa muy interesante y trajiste el rubro eléctrico, naval e industrial. Y como dije, hoy día más o menos entre las dos empresas estamos ya teniendo 30 funcionarios. En la parte industrial, ingeniero, ¿cuáles serían las principales obras que ya han tenido? Y bueno, en la parte industrial nosotros nos especializamos en la parte de automatismo industrial. Ese es, digamos, la parte fuerte de Electropatco. ¿Qué es automatismo industrial? Serían, por ejemplo, automatizar el arranque de máquinas, automatizar líneas industriales, aplicar tecnologías nuevas en arranque, en monitoreos de máquinas eléctricas, de bombas, distintos procesos industriales donde se necesita mucha ingeniería, mucho conocimiento de automatismo, como para que se pueda optimizar las líneas de producción. Y hoy día realmente estamos en un mundo, digamos, que se necesita, está de moda la optimización. Entonces, lo que nosotros ofrecemos va mucho a lo que es predecir las fallas y proteger. Predecir las fallas en los sectores donde se utilizan máquinas críticas es muy interesante, porque evita que se pueda cortar la producción. Entonces hay ensayos especializados que se realizan para predecir si una máquina crítica está en condiciones buenas, regular o mala, y de tal forma que el que está encargado del mantenimiento pueda, digamos, prepararse para que no ocurra una avería que pueda parar toda la producción. Entonces, ahí nosotros le ayudamos a lo que es la optimización.
¿Y para eso se necesita cierta tecnología aplicar o es un estudio así previo intenso? ¿Cómo vendría a ser ese trabajo? Se necesita, en primer lugar, personal calificado, ¿verdad? Que sepa hacer los análisis. Hay dos ensayos principales que se hacen así en forma preventiva y predictiva, ¿verdad? En primer lugar está el análisis de vibraciones, ¿verdad? Que necesita un equipo, vamos a decir, muy específico, especial en cierta forma, pero lo más importante es la preparación del personal que va a usar el equipo, porque el equipo da indicadores y realmente de acuerdo a la experiencia que tiene, al conocimiento que tiene el personal que aplica, le permite detectar posibles futuras fallas de la máquina y estimar cuánto tiempo más podría usarse esa máquina, ¿verdad? Sin tener inconvenientes. Como para que si una máquina ya está en un punto donde es recomendable cambiar, ¿verdad? Se pueda programar una parada y de repente no sea algo imprevisto, ¿verdad? Que a las industrias le causan muchísimos problemas, ¿verdad? Claro, gastos extras y demás. O sea que en ese punto, le interrumpo, ingeniero, es súper importante entonces la capacitación también que ustedes realizan a cada uno de los personales, digamos, porque en base a eso ellos van a tener la experiencia suficiente como para identificar justamente eso que usted decía. Sí, y por eso decía Ramón, ¿verdad? Nosotros comenzamos a hacer cursos porque nosotros mismos necesitábamos los cursos de formación que anteriormente solo se podían hacer en el extranjero y de repente encontramos la posibilidad de asociarnos con una empresa que estaba capacitada para armar estos cursos de capacitación. Nos aliamos con ellos y empezamos a armar cursos, ¿verdad? No solo para nosotros, sino también para el mercado en sí. Qué bueno. Y vos sabés, Laura, que en el rubro naviero anteriormente prácticamente no existía lo que era la parte predictiva ni preventiva. Antes las navieras, digamos, solamente se encargaban de la parte correctiva. Después también este rubro fue evolucionando y las condiciones económicas también. Y ahí toda la gente empezaron a mirar con más detalle los costos, ¿verdad? Y estos mantenimientos, y especialmente en el rubro naviero, donde todas las máquinas prácticamente que están a bordo de las embarcaciones son importadas. Y todas esas máquinas importadas, también los repuestos son importados. Entonces, conseguir esos repuestos llevan mucho tiempo. Claro. Y en este rubro, por la logística que se maneja, no tiene que parar en lo posible o tener paradas mínimas. Entonces, también, digamos, no es muy positivo que alguien tenga un stock grande de repuestos porque conlleva mucho dinero. Entonces, esta parte de los que es los mantenimientos preventivos y predictivos hoy día en el rubro naval se está desarrollando mucho, ¿verdad? Y va teniendo buenos resultados porque la logística fluye, ¿no? Hay muchas paradas, entonces los superintendentes y los gerentes mismos ven con buenos ojos y ya vamos a ir, digamos, haciendo cultura, cambiando un poco la mentalidad de los encargados, de tal forma que todo vaya siendo preventivo o predictivo, de tal forma que la producción sea continua. Y misma situación se desarrolla en las industrias, solamente que en las industrias esto ya está desde hace más tiempo, ¿verdad? Y se usan otras tecnologías y bueno, de repente eso es lo que le diferencia el mundo naval del mundo industrial. Es una gran responsabilidad, sí. Adelante, ingeniero. Quiero agregar nomás algo más, porque hablamos mucho, ¿verdad?, de prevenir problemas que causen daños económicos, pero también hay ensayos, ¿verdad?, especialmente termografía, se usa mucho en la parte eléctrica, que no solo es para daños económicos, ¿verdad?, porque un problema de ese tipo de problemas, ¿verdad?
Y de ahí la conciencia, como dije anteriormente, que los armadores y la gente que trabaja en el mantenimiento de este tipo de máquinas, de este tipo de, digamos, de instalaciones a bordo, ya piensan más en la parte preventiva. Y es muy importante lo que dijo Jorge, que realmente no es solamente económico, ¿verdad? Más bien también todo lo que es la parte de vida para proteger la parte humana dentro de las embarcaciones y de las industrias, evidentemente. Hablamos entonces de prevención al 100% de cualquier tipo de accidente o de algún incendio o algún cortocircuito. Se podrían prevenir miles de quizá acciones no deseadas, hablando un poco en la parte naval. Así mismo es, Katiuska. La verdad, nunca se puede asegurar en un 100%, pero en realidad sí, las experiencias demuestran que altamente es positiva y ya evitó mucho tipo de accidentes y mucho tipo de problemas a bordo. Existen, realmente en la industria y en las embarcaciones también existen muchas que son muy viejas, ¿verdad? Donde siempre hay problemas, ¿verdad? Por el mantenimiento mismo de la industria o de la embarcación, ¿verdad? Que lleva sus años, van cambiando cosas y es inevitable que aparezcan pequeños problemas, ¿verdad? Entonces, detectar esos problemas realmente minimiza muchísimo la posibilidad de un accidente. No podemos decir que es al 100%, pero es muy significativa la mejora que se puede llegar a tener. En cuanto a la industria naval, desde Patco Ingeniería, ¿nos pueden comentar un poquito acerca de los trabajos que ya han realizado? Bueno, Laura, y como había mencionado, nosotros comenzamos de abajo como siempre, Sí. ¿verdad? Yendo paso por paso y asegurando siempre la calidad de nuestro trabajo por sobre todo. Y siempre fuimos preparándonos y preparando todo lo que es nuestro equipo de trabajo. Y hoy día ya tenemos mucha experiencia, no solamente en proyectos de reparación o documentaciones de embarcaciones, sino también en proyectos enteramente, o sea, diseño y proyecto 100% de nosotros, de lo que son barcazas tanques y de lo que son los remolcadores, ¿verdad? Que son prácticamente las embarcaciones más importantes en cuanto a diseño. Eso conlleva realmente mucha preparación, mucho estudio, y gracias a las oportunidades que realmente profesionales, empresas paraguayas que apostaron por nosotros, hicimos y de buena forma. Qué bueno. Y con eso fuimos ganando mucha experiencia. Yo quiero ir un poquitito a que me cuenten o que nos cuenten acerca de la construcción del remolcador Tío Jan, hablar un poquitito de lo que demandó también eso, el tiempo, la inversión, la envergadura de este proyecto. Bueno, el Tío Jan nació como una idea del astillero de Aguapé, ¿verdad? Les cuento un poco la historia. Ellos tenían ya un pequeño casco, ¿verdad? Que es, digamos, la forma base del esqueleto de lo que iba a ser la embarcación, pero que era mucho más chico de lo que ellos estaban queriendo hacer, ¿verdad? Ellos necesitaban un remolcador, vamos a decir, mediano, y ellos tenían un casco de un remolcador pequeño, y el plan era cortar ese casco que tenían y agrandar el casco, ¿verdad? Y así fue que empezamos. O sea, a mí me mostraron el casco, me dijeron, queremos agrandar esto y necesitamos colocar 3 líneas de eje en un barco donde entraban 2 líneas. Y necesitamos 120 metros cúbicos de combustible en un barco que tenía la mitad de esa capacidad en ese momento. Y bueno, ahí empezamos a ver cómo podíamos cortar, cómo iríamos colocar la estructura, ¿verdad? Del barco. Fue un trabajo intenso porque en esta parte naval siempre se quiere las cosas ya, ¿verdad? Claro. Ellos estaban ya atrasados, necesitaban tener el remolcador listo porque había un compromiso para el transporte de productos. Entonces teníamos fechas muy ajustadas para entregar el proyecto.
Y así empezamos, ¿verdad? Le presentamos nuestra propuesta, le gustó y ya se empezó a fabricar más o menos, se tardó un mes desde que vimos el prototipo que ellos tenían hasta que se empezó a cortar chapa y a armar el barco, ¿verdad? Y a medida que se iba fabricando esa primera parte, esa primera etapa del barco, íbamos nosotros completando el proyecto de lo que restaba, ¿verdad? La casillería, ¿verdad? La parte de habitabilidad donde están los tripulantes, íbamos desarrollando a la par. Y también, bueno, un poco a la par teníamos que ir haciendo los sistemas de tubería, basamento de motores, ver la instalación de las toberas, la línea de eje, todo lo que conlleva el remolcador. Bueno, y así fue que el proyecto en sí para nosotros duró, diría más o menos 4 meses, ¿verdad? Pero ya muy solapado con la fabricación. Y ellos terminaron de fabricar más o menos en 8 meses el remolcador, ¿verdad? Siempre hay un seguimiento muy continuo porque hay muchos cambios, ¿verdad? Durante la fabricación. Claro. El cliente, ¿verdad? Al final quiere ciertas modificaciones de última hora y bueno, vamos viendo cómo ajustar las cosas. En ese sentido creo que también a ellos les gustó mucho nuestro trabajo de estar ahí todos los días, ¿verdad? Disponibles como para resolver cualquier cambio que ellos quieran hacer. Es una ventaja muy grande de repente de tener una empresa cerca de la que hace el proyecto, cerca de la que construye. Claro, sí, sin duda. Que anteriormente, bueno, ellos trabajaban con empresas extranjeras y eso siempre hacía que los tiempos sean más largos, ¿verdad? Porque entre las consultas y las respuestas claro. Lleva más tiempo, a veces necesita venir a visitar y bueno, hay viaje de por medio. Estaban ahí. Y nosotros estamos ahí y creo que eso posibilitó que el barco se construya tan rápido, ¿verdad? Y que realmente fue muy rápido, el primer barco de cero que empezamos aquí nosotros. Que es el tío Jan, del que estábamos hablando, ¿no? El tío Jan, que se hizo hace un año, se votó, ¿verdad? El inicio del tío Jan fue... el inicio del proyecto fue más o menos diciembre del 2019. O sea, unos mesecitos antes de que empiece la pandemia. Y los productos, o sea, los materiales fueron importados, ¿no? Sí, y todo lo que es la chapa naval, perfilería naval, accesorios navales, sí, todos fueron importados. Todos fueron importados y ahí también hay un tema que ellos, bueno, nos dicen, necesitamos las chapas, cuántas chapas necesitamos y eso es lo que tiene que salir ya, porque la importación lleva su tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, apenas se empieza el proyecto, hay que saber estimar, ¿verdad? Cuánta chapa va a llevar el proyecto, sin tener todavía un cierre final del proyecto, ¿verdad? Uno tiene que estimar de alguna forma como para que esa compra se pueda hacer lo antes posible y no retrasar la fabricación. Qué excelente. Bueno, qué trabajo, sí, ¿no? Qué detalles hay que tener para que todo salga bien, óptimo, como fue, bueno, el remolcador Tío Jan, que se lo inauguró justamente hace un año atrás, con mano de obra 100% paraguaya, con ingeniería 100% paraguaya, sí, cabezas pensantes que están ahí todo el tiempo fijándose en cada detalle, que es realmente aplaudible, porque como decía, años atrás quizás no nos íbamos a imaginar, ¿no?, que se podía contar con todo esto que tenemos hoy día. Así mismo es, Laura, y la verdad que es muy importante realmente para nuestro país porque partamos de que acá nosotros todavía no tenemos una escuela de ingeniería naval. Nosotros somos ingenieros electromecánicos que nacimos como profesionales en el rubro naval. Tuvimos que aprender de cero de todo lo que es la ingeniería naval. Después nos especializamos, tenemos una maestría en ingeniería naval, pero más bien con toda la experiencia que adquirimos en estos tiempos, lo que nos ayuda a poder tener ya la capacidad y capacitar un equipo de trabajo como para hacer un proyecto de esta envergadura. Porque el proyecto ejecutivo, o sea, teniendo todos los detalles para la construcción de un remolcador
del tipo que se votó hace poco, que es el Don Pacheco, que es un remolcador de 6.000 HP. La verdad que requiere mucho trabajo. Nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa, y después así terminamos hablando ya del Don Pacheco, nos cuentan más detalles acerca de cómo fue esa construcción también. Así que vamos a hacer una brevísima pausa aquí en Paraguay Fluvial y Logística, Cristian, y volvemos en instantes. Que justamente fue inaugurada el día de ayer con mucha emoción, también mucha expectativa, ¿sí? Estamos hablando del remolcador Don Pacheco, que también estuvo a cargo de Patco, así que me gustaría que comenten en detalles. Bueno, la idea del remolcador Don Pacheco nació un poco de... Ellos necesitaban otro remolcador. Primero tenían una idea de modificar un buque viejo que ya tenían ahí, ¿verdad? Pero de repente surgió la idea de tratar de hacer un remolcador muy parecido al Tío Jan. En principio iba a ser prácticamente su gemelo, pero ya aprovechando la situación, ¿verdad? Vimos que era conveniente tener un remolcador de un poco más potencia, era un poco más grande, un poco más de autonomía, eso quiere decir un poco más de combustible, y así empezó la idea, ¿verdad? Fabricar de cero totalmente, a diferencia del Tío Jan, donde empezamos con un casco chiquito, ¿verdad? Recortado. Esto se iba a hacer desde el papel en blanco. Entonces cambiamos esa idea de modificar el buque que se tenía a hacer un diseño similar al Tío Jan, pero con mayor capacidad de combustible y mayor potencia. Y bueno, ahí empezamos, ¿verdad? En principio iba a ser parecido y realmente resultó ser muy similar al Tío Jan. Sin embargo, aprovechamos ya la experiencia que tuvimos con este primer remolcador y ajustamos algunas cosas que nos parecía que iba a quedar mejor, ¿verdad? Claro. Y realmente fue una mejora del Tío Jan, en el sentido de que muchos detallitos que ya no pudimos nosotros cambiar en el Tío Jan, ahora aprovechamos, ¿verdad? Y cambiamos. Hicimos, vamos a decir, algunos experimentos también. No sé, hay cosas que de repente las dos opciones son buenas, ¿verdad? Pero uno no puede decidirse cuál sería la mejor. Entonces hay detalles que dijimos, bueno, el Tío Jan tiene así, vamos a hacer de esta otra forma en el Pacheco, para ir comparando después, más adelante, ¿verdad? Cuál funciona mejor y cuál ir manteniendo como la más viable de las propuestas. Entonces el Pacheco bueno, es un barco de 3 líneas también. Tiene 3 propulsores de 2000 HP. Y su capacidad de combustible está alrededor de 300 metros cúbicos. Un barco bastante grande ya. La particularidad que tienen los dos barcos es que son de bajo calado. ¿Qué significa eso? No se hunde mucho el barco. No necesita mucha profundidad en el río para navegar. Que fue uno de los problemas más grandes que se tuvo en estos últimos 2 o 3 años. ¿Verdad? Que el río estaba muy bajo y muy pocos remolcadores podían ir al norte. Claro. Como el Tío Jan era uno de esos pocos remolcadores que podían navegar al norte, la idea de tener uno parecido también de bajo calado, ¿verdad? Resultó muy atractiva para líneas Panchita G, ¿verdad? Entonces, bueno, eso impulsó también que sea un remolcador similar a lo que habíamos hecho. Y es así, los dos remolcadores tienen un calado de alrededor de 6 pies, entre 6 y 6,5 pies, ¿verdad? Que es un muy buen calado para poder navegar en aguas bajas, ¿verdad? Tradicionalmente tenemos nosotros remolcadores que vienen, muchos vienen del Mississippi, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero allá se maneja otro nivel de río. Claro. Y que funciona bien aguas abajo, de repente hacia el Paraná, ¿verdad? Donde el río Paraguay ya se une con el río Paraná y tenemos mucho más agua. Pero para ir hacia el norte resulta bien complicado.
Entonces, hoy en día creo que la tendencia sería de tener este tipo de remolcadores, ¿verdad? Que tiene todas las ventajas que podría tener uno de más calado, pero no tiene ese impedimento de navegar cuando el río está bien bajo. Qué bueno. Bueno, la verdad que es mucha diferencia y también una tecnología que se aplica, ¿no? Que ojalá a futuro se hagan más de esta clase de remolcadores, porque teniendo en cuenta la bajante constante del río, ¿no? Que el panorama es bastante desalentador, inclusive en los meses próximos también vamos a tener bajantes. Entonces, este tipo de embarcaciones son más que óptimas. Así mismo, Laura, haciendo un poco, agregando un poco más lo que estaba explicando Jorge, que este remolcador realmente es muy importante porque es un remolcador de mucha potencia y bajo calado que puede prácticamente navegar en todo el año, ¿verdad? Uh-huh. Porque tiene bajo calado. Y este segundo remolcador a nosotros también nos ayudó muchísimo en cuanto a la experiencia, porque corregimos todo lo que algunas cuestiones que en el Tío Jan ya no nos dio el tiempo, y eso se reflejó también en la velocidad de fabricación de este Tío Jan, porque es un remolcador mucho más grande, digamos, más grande en manga y en eslora, y se construyó en menor tiempo. Uh-huh. Y realmente fue un tiempo récord. Todo el equipo de la verdad de Líneas Panchita G, impresionante el trabajo en equipo que se hizo, y se logró una velocidad de la fabricación que acá en nuestro medio nunca todavía nadie logró el tiempo de fabricación que ellos lograron, ¿verdad? Y la ventaja fundamental que nos da a nosotros como proyectistas y para ellos durante la fabricación es que nosotros tenemos prácticamente asistencia 100% en la fabricación. Uh-huh. La velocidad de respuesta que nosotros le damos a ellos cuando aparecen algunas dudas, cuando aparecen algunos problemas durante la fabricación, los tiempos de respuesta y solución de esos problemas se simplifican muchísimo porque estamos acá a un paso de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Por eso lo que es importante es muy importante, y ellos aprecian mucho, por eso también apostaron por nosotros, es que el proyectista de este remolcador esté acá, digamos, a la puerta de la astillera. Ingeniero, nosotros tenemos entendido también, tenemos la información de que no solamente tuvieron estos proyectos, también tienen otros grandes proyectos, incluyendo el que hablábamos también, Lauri, el del yate, que ahora funciona con energía solar. Bueno, sí, ese ya fue un proyecto de Electropatco. El primer proyecto naval de Electropatco fue el yate Don Albino. En realidad, el yate Don Albino se modificó de yate a una embarcación utilitaria. En realidad, hoy día el yate Don Albino ya no es un yate, o sea, ya no es una embarcación de placer. Uh-huh. Si bien es una embarcación de trabajo donde transporta personas para inspeccionar arrozales hacia el sur, ¿verdad? Y es toda una novedad fue el yate Don Albino, porque nosotros hicimos un proyecto con paneles solares como para que la embarcación, todo lo que es la parte de habitabilidad de la embarcación, funcione con panel solar. Eso realmente le da una ventaja interesantísima a la embarcación por su utilización, porque a la noche los inspectores albergan para dormir, y siendo que todo lo que es la parte de habitabilidad, luces, aire acondicionado, el área, etcétera, funcionan con los paneles solares. Entonces a la noche la embarcación no tiene ningún ruido, y es una ventaja y es una comodidad muy importante a la hora de descansar. Para que una embarcación pueda funcionar con paneles solares, y la verdad que no nos da la potencia que nos puede ofrecer los paneles, ¿verdad? Para que pueda andar con un propulsor, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es muy importante la parte de habitabilidad con paneles solares.
Y es una tecnología que hoy día se utiliza mucho, no solamente en la parte, o sea, en la parte industrial, es la moda prácticamente esto de energía renovable. Claro, sí. También se puede aplicar a los remolcadores. Ciertos sectores o ciertos circuitos dentro del remolcador se puede alimentar con paneles solares. Y la verdad que es muy interesante. Muy interesante. Ustedes innovaron en ese sentido, entonces. Y sí, nosotros innovamos en ese sentido y hay algo, creo que hay algunos remolcadores también que están empezando a colocar paneles solares. El tema con los paneles solares es que la potencia que te puede entregar el sistema de paneles es directamente proporcional al metro cuadrado de panel que se pueda colocar a bordo. Y en el remolcador tenemos lugares, pero no lo suficiente como para alimentar toda la habilidad de un remolcador. Este yate sí completamente se pudo alimentar con los paneles solares porque no es una embarcación muy grande. Pero para los remolcadores sí, algunos sectores, por ejemplo las habitabilidades de los capitanes, los marineros, etcétera, se podría. Pero eso depende exclusivamente del lugar donde tenemos que colocar los paneles. Qué excelente, Genial, sí. qué bueno. Bueno, realmente, y bueno, le doy también la oportunidad que pueda agradecer al equipo del Don Pacheco. La verdad, sí, Laura, queremos agradecer infinitamente al grupo de Línea Panchita G, en nombre del ingeniero Mauricio González, de Tío Quique, Don Pacheco y todo el equipo técnico que estuvo involucrado en este proyecto, porque sinceramente, aparte del buen relacionamiento profesional que tuvimos en todo este tiempo de trabajo, la verdad que forjamos una amistad con ellos y la verdad que nos ayudaron muchísimo también a nosotros como para crecer profesionalmente. Y eso se vio reflejado en un gran proyecto, en un gran cierre de proyecto, porque el remolcador Don Pacheco es toda una novedad, la potencia versus el calado que tiene, y la verdad que fue todo un éxito. Qué bueno. Y eso se vio reflejado ayer en la inauguración. Y eso se vio reflejado ayer también en la inauguración con todas las emociones. Sí. Y sinceramente el grupo de Línea Panchita G, cómo se relaciona con sus profesionales técnicos y todo su plantel de recursos humanos es un ejemplo que nosotros los empresarios que estamos creciendo tenemos que tomar, ¿verdad? Porque Sin duda. es muy bueno. Sin duda. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlos acá. Nosotros le agradecemos muchísimo por la visita. Como dije al principio, va a ser la primera, pero no la última vez que hablemos acerca de los diferentes proyectos que tienen desde Pacto Ingeniería, Electroparco. Así que les agradecemos nuevamente y bueno, queda pendiente otra visita más. Dale, muchas gracias Laura Catruja. Esperemos que podamos estar aquí de nuevo en breve. Muchas gracias Laura, muchas gracias Katiuska y estamos a las órdenes. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, hacemos una pausita cortita y